Hay algo profundamente desconcertante en el silencio de un hombre. No ese silencio tranquilo que aparece cuando dos personas se sienten cómodas sin hablar, sino el silencio que corta, que pesa, que se siente como una puerta que se cierra sin aviso. Cuando un hombre decide callar, ignorar o desaparecer, muchas veces lo hace no porque sea fuerte, sino porque no sabe cómo sostener una conversación emocional sin sentirse amenazado. Detrás de esa aparente calma se esconde una tormenta interna que ni él mismo entiende del todo. Es una forma de defensa, una manera de evitar el miedo que le provoca enfrentar sus emociones o reconocer el daño que causa. Muchos hombres aprendieron desde muy jóvenes que mostrar vulnerabilidad era peligroso, que llorar, admitir tristeza o decir «me dolió» los hacía débiles. Crecieron en ambientes donde se premiaba la dureza y se castigaba la sensibilidad. Por eso, cuando sienten que una conversación los lleva a un terreno emocional, su sistema interno se activa como si se tratara de una amenaza, y el silencio se convierte en su escudo. No hablan porque no saben cómo hacerlo sin sentirse expuestos. No responden porque, en su mente, el silencio es la única manera de mantener el control. Pero lo que no se dan cuenta es que ese silencio no protege, sino que destruye. La distancia que crean para no ser heridos termina hiriendo más. Y en el fondo, muchos de ellos no quieren lastimar, solo están asustados. Asustados de no ser suficientes, de decepcionar, de mostrar su fragilidad y que eso los haga perder el respeto o el amor de quien tienen enfrente. Entonces se callan, y al callarse, generan confusión, ansiedad, tristeza y hasta rabia en la otra persona, que no entiende qué hizo mal. El silencio masculino suele ser una forma de control aprendida, no necesariamente consciente, pero sí efectiva. Cuando un hombre ignora, muchas veces no lo hace porque no le importe, sino porque no sabe cómo sostener un diálogo cuando siente que va a perder. Así, el silencio se transforma en una herramienta de poder emocional. El que habla pierde, el que calla domina. Es una lógica triste, pero muy común. Detrás de cada silencio prolongado suele haber un niño interior que no aprendió a nombrar lo que siente, que fue educado para ocultar sus emociones en lugar de entenderlas. Y lo irónico es que ese intento de control solo muestra una profunda falta de él, porque cuando alguien necesita desaparecer para no sentirse vulnerable, en realidad está siendo dominado por su propio miedo. Es una huida disfrazada de serenidad. Es cobardía emocional camuflada como madurez. Y a veces, quienes más aparentan tener el control son los que más temen perderlo. Hay mujeres que se culpan cuando esto pasa. Piensan que algo hicieron mal, que quizás fueron demasiado intensas o dijeron algo fuera de lugar. Pero no siempre se trata de ti. Muchas veces su silencio no tiene nada que ver contigo, sino con todo lo que él no ha sanado. Su historia, sus heridas, su manera de amar. Y aunque no sea justo, no puedes cargar con ese peso, porque intentar despertar a alguien que decidió dormirse emocionalmente puede volverte prisionera del mismo silencio que te lastima. El silencio, cuando se usa como castigo, no es amor ni respeto. Es manipulación emocional. Es una forma de castigar sin palabras, de controlar sin gritar, de hacer sentir culpa sin explicaciones. Y nadie merece eso. Nadie merece sentirse invisible para que otro se sienta poderoso. Las relaciones sanas se construyen con diálogo, con pausas, sí, pero no con desapariciones, no con vacíos que se dejan sin explicación. A veces, lo más sano que puedes hacer cuando alguien elige callar no es rogarle que hable, sino aprender a escuchar tu propio silencio, porque ahí también hay respuestas. Si te duele tanto que alguien no te hable, quizás no solo sea por lo que esperas de él, sino por lo que necesitas sanar dentro de ti. Tu valor no depende de si alguien te responde o no, y cuando entiendes eso, su silencio deja de tener poder sobre ti. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste ese silencio que duele más que cualquier palabra? ¿Ese vacío que te hace dudar de ti misma? Hay silencios que curan, y hay silencios que destruyen. El problema es que a veces cuesta distinguirlos. El silencio de un hombre que necesita espacio para pensar puede ser un acto de respeto, un momento de reflexión,
Pero el silencio usado como castigo emocional es otra cosa. Es una manera de ejercer control sin levantar la voz, una forma de decir, tú me importas menos, sin tener que pronunciar una sola palabra. Y esa indiferencia duele más que cualquier discusión. Cuando un hombre desaparece o deja de responder, muchas mujeres entran en una especie de espiral emocional. Revisan los mensajes, buscan señales, intentan recordar qué dijeron o hicieron mal. Es un intento desesperado de entender algo que, en realidad, no tiene explicación lógica, porque ese tipo de silencio no tiene que ver con lo que tú hiciste, sino con su propia incapacidad de enfrentar emociones incómodas. Es una reacción automática: huir, desconectarse, desaparecer. Y esa huida no lo hace fuerte, lo hace prisionero de su propia cobardía emocional. El silencio también puede ser un lenguaje aprendido. En muchas familias, los conflictos se resolvían ignorando, no hablando, evitando. Los niños que crecieron en ese entorno aprenden que el silencio es sinónimo de seguridad. Si no digo nada, no me meto en problemas. Pero cuando llevan ese patrón a la vida adulta, el silencio se convierte en un arma. En lugar de usar las palabras para construir, las usan para castigar con su ausencia. Y lo más doloroso es que, en su mente, eso parece lo correcto. Piensan que callar es una forma de mantener la paz, cuando en realidad están destruyendo la conexión. Lo más triste de este tipo de dinámica es que el silencio prolongado termina distorsionando la percepción de quien lo sufre. La persona empieza a creer que merecía ese trato, que quizá fue demasiado emocional o exigente, pero la verdad es que nadie merece ser ignorado. Nadie. En una relación sana, incluso los momentos difíciles se enfrentan hablando. Se puede estar molesto, herido, confundido, pero desaparecer no es amor. Es una forma de abandono disfrazada de calma. Algunas mujeres confunden ese comportamiento con frialdad, pero no siempre es así. A veces no es que el hombre no sienta nada, sino que siente demasiado y no sabe qué hacer con eso. Por dentro hay caos, culpa, frustración, pero como no sabe canalizarlo, prefiere callar. El problema es que mientras él intenta huir de sus emociones, tú te quedas cargando con todas. Y eso no es justo. No puedes sanar en un espacio donde la comunicación se usa como arma. El silencio se vuelve un ciclo. Él se aleja, tú te acercas. Él calla, tú hablas más. Él ignora, tú intentas entender. Pero cuanto más te esfuerzas, más poder le das a ese comportamiento. Y él, inconscientemente, aprende que su silencio funciona. Obtiene atención, disculpas, explicaciones que no pidió. Por eso, la única manera de romper el ciclo es dejar de jugar el mismo juego. No se trata de ignorar también, sino de poner límites claros. De decir, sin rabia pero con firmeza, no voy a seguir construyendo algo con alguien que se comunica a través del silencio. En el momento en que decides no perseguir lo que no te da paz, recuperas tu poder, porque el silencio solo domina a quien teme quedarse sola. Pero cuando entiendes que estar sola no es un castigo, sino una elección consciente de amor propio, el juego cambia. Ya no se trata de ganar o perder, sino de proteger tu bienestar emocional. Y eso, aunque duela, es libertad. Y si este tema te está tocando de cerca, respira. No estás sola. Muchas personas han pasado por el mismo laberinto emocional y han salido más fuertes del otro lado. Si algo de lo que estás escuchando te resuena, si sentiste esa punzada en el pecho o te viste reflejada en alguna frase, déjame leerte. Cuéntame en los comentarios cómo viviste tú el silencio de alguien que te importaba. Tal vez tu historia ayude a otra persona a entender que no merece menos de lo que da. Y si este tipo de contenido te acompaña, te hace reflexionar o simplemente te recuerda tu valor, te invito a quedarte por aquí. Suscribirte es solo un clic, pero puede ser el inicio de un espacio donde sanamos y aprendemos juntos, sin juicios, sin máscaras. Detrás de cada hombre que calla hay una historia. A veces, ese silencio no nace del desinterés, sino del miedo. Miedo a ser malinterpretado, a mostrarse vulnerable, a que su dolor sea juzgado o minimizado.
Muchos aprendieron desde pequeños que los hombres fuertes no lloran, no se quiebran, no hablan de lo que sienten. Crecieron reprimiendo emociones, desconectándose de su parte más sensible para sobrevivir en un mundo que castiga la vulnerabilidad masculina. Y ahora, ya adultos, cuando se enfrentan a una relación que les exige comunicación emocional, se sienten acorralados. No saben cómo hacerlo sin sentir que pierden poder o dignidad. Ese silencio se convierte entonces en una forma de protección. No quieren herir, pero tampoco quieren sentirse expuestos. Así que prefieren desaparecer, quedarse callados, guardar las palabras que podrían explicar lo que realmente pasa, pero lo que no dicen pesa. Y ese peso no desaparece con el tiempo. Se transforma en distancia, en desconfianza, en corazones que se enfrían poco a poco hasta dejar de reconocerse. El silencio que un día fue defensa se convierte en un muro, y detrás de ese muro ambos terminan prisioneros. Hay una verdad que duele, pero libera. No puedes enseñar a alguien a comunicarse si no quiere aprender. Puedes mostrar, inspirar, invitar, pero no puedes obligar. Si alguien elige callar, ignorar o desaparecer, también está eligiendo no cuidar la conexión que los une. Y cuando eso pasa, por más amor que haya, es momento de soltar, porque el amor no puede crecer en un terreno donde el diálogo no existe. El silencio prolongado también puede ser una forma de castigo inconsciente. Algunos hombres lo usan para provocar ansiedad, para hacer que la otra persona los busque, los necesite, los perdone sin que ellos tengan que reconocer su parte. Es una forma primitiva de ejercer control, pero lo paradójico es que quien ignora buscando poder termina mostrando su mayor debilidad, la incapacidad de gestionar sus emociones de manera adulta. El silencio se convierte en un lenguaje del miedo, no del amor. Y aunque duela, es necesario ver ese comportamiento por lo que realmente es, no como una muestra de fortaleza, sino como una señal de inmadurez emocional. Quien necesita callar para sentirse en control está profundamente desconectado de sí mismo, y tú no puedes construir una relación sana con alguien que no ha aprendido a escucharse ni a hablar desde la verdad. Puedes amarlo, sí, pero amar no significa aguantar todo. Amar también es saber cuándo poner un límite. A veces, la lección más difícil es aceptar que el silencio de otro no es un reflejo de tu valor, sino de su propio vacío. No fuiste demasiado, no pediste de más. Simplemente te topaste con alguien que no estaba listo para la profundidad que ofrecías. Y está bien, no todo el mundo puede sostener la intensidad del amor genuino. Algunos prefieren lo superficial porque les da menos miedo perderlo, pero eso no es culpa tuya. Cuando logras ver el silencio desde ese lugar, algo dentro de ti cambia. Ya no te preguntas, ¿qué hice mal?, sino, ¿por qué sigo aquí esperando a alguien que no tiene voz para quedarse? Y esa pregunta abre la puerta a tu libertad, no porque dejes de amar, sino porque eliges amarte más a ti. Y esa es la decisión más poderosa que puedes tomar. Si este mensaje te movió algo por dentro, si sentiste que era justo lo que necesitabas escuchar, te invito a compartirlo. Tal vez tu historia, tus heridas o tus reflexiones sirvan de faro a otra persona que está atravesando el mismo silencio. Déjame leerte. Cuéntame cómo lo viviste, qué aprendiste, qué parte de ti sanó en ese proceso. Este espacio no es solo un canal, es una comunidad de almas que se acompañan. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. No para sumar un número más, sino para seguir compartiendo estos momentos de verdad, vulnerabilidad y crecimiento. Aquí hablamos sin máscaras, sin juicios, con el corazón abierto, porque todos, en algún momento, hemos tenido que aprender a escuchar el silencio y transformarlo en fuerza. El silencio de un hombre puede doler, pero también puede enseñarte, porque cuando aprendes a mirar más allá del vacío, descubres que ese silencio te está mostrando algo sobre ti, cuánto necesitas ser escuchada, cuánto miedo tienes a perder y cuánto estás dispuesta a tolerar por no soltar. A veces el silencio ajeno llega para que empieces a escuchar el tuyo, para que te preguntes si has estado mendigando atención, si has estado esperando migajas emocionales, o si has olvidado que también tú tienes una voz.
El camino para sanar del silencio no empieza en él, sino en ti. Empieza el día que decides no perseguir más lo que no te responde, que eliges la serenidad por encima de la incertidumbre, que entiendes que no necesitas cerrar un ciclo con palabras ajenas, porque a veces el cierre lo das tú con tu decisión de seguir adelante. Y no se trata de volverte fría o indiferente, sino de cuidar tu energía, de no dejar que el miedo de otro se convierta en tu herida. Cada vez que aceptas un silencio como forma de relación, tu alma se apaga un poco, porque el amor, cuando es verdadero, no se esconde detrás del orgullo ni castiga con la ausencia. El amor se comunica, se expresa, se equivoca, pero vuelve a intentar. Si alguien no puede darte eso, entonces no está listo para lo que tú ofreces. Y aprender a soltar desde el amor propio no es un fracaso, es un acto de madurez emocional. Es reconocer que la conexión más importante de tu vida es contigo misma. Puede que al principio duela, que extrañes los mensajes, las llamadas, los pequeños gestos, pero con el tiempo descubrirás algo más profundo, la paz que viene cuando ya no necesitas respuestas para cerrar una historia, cuando ya no esperas que el otro entienda el daño que hizo, porque ya entendiste que su silencio hablaba más de él que de ti. Entonces te liberas. Y en ese espacio nuevo, el silencio deja de ser castigo y se convierte en calma. También hay esperanza del otro lado. Algunos hombres logran despertar, aprenden a mirar sus miedos, a reconocer su desconexión, a entender que la fuerza no está en callar, sino en saber comunicarse con honestidad. Pero ese proceso no puede hacerlo alguien por ellos. Cada persona tiene que decidir si quiere seguir escondiéndose detrás del silencio o aprender a usar las palabras para construir amor. Y si te toca cruzarte con alguien que aún no sabe hacerlo, recuerda, no estás aquí para enseñarle a amar a costa de tu paz. Estás aquí para crecer, sanar y abrirte a relaciones que se sientan seguras, no confusas. Si hoy estás atravesando ese silencio, mírate con ternura. Has dado lo mejor de ti. Y eso ya es suficiente. No necesitas probar tu valor a nadie. A veces, el alma más fuerte es la que se queda en silencio no por miedo, sino porque aprendió que no todo merece respuesta. Y en ese momento de calma, cuando el ruido se apaga, aparece algo hermoso, tu propia voz, esa que durante tanto tiempo callaste por amor, por miedo o por costumbre, esa voz que ahora te dice que mereces reciprocidad, presencia y claridad. Gracias por quedarte hasta aquí, por abrir tu corazón, por escuchar con el alma. Este espacio está hecho para eso, para recordarte que no estás sola, que todos hemos sentido ese vacío alguna vez y que es posible convertir el silencio en fuerza. Si algo de este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo con quien lo necesite. A veces una sola historia puede despertar conciencia en miles de corazones. Y si aún no formas parte de esta comunidad, este es un buen momento para hacerlo. Suscríbete, no por costumbre, sino por conexión, porque aquí hablamos de lo que muchos callan, de esas heridas invisibles que todos llevamos, pero que, cuando se nombran, empiezan a sanar. Cuéntame en los comentarios cómo viviste tú el silencio de alguien y qué aprendiste de esa experiencia. Tu voz importa, y este espacio está aquí para escucharla.